Este video apareció para ti en el momento justo. No es casualidad que estés aquí. Dios sabía que necesitabas escuchar este mensaje hoy, porque en tu corazón hay preguntas, heridas o incluso batallas que tal vez nadie más conoce. ¿Qué pasaría si te dijera que el enemigo ha tendido trampas tan sutiles que muchas veces entramos en ellas sin darnos cuenta, y que una de esas trampas tiene el poder de destruir no solo tu paz, sino tu hogar, tu reputación y tu comunión con Dios? Y lo más preocupante, muchos que caen lo hacen pensando que nunca les pasaría. En los próximos minutos voy a mostrarte algo que muy pocos saben. Un secreto espiritual que puede salvar tu vida y restaurar lo que parecía perdido. Porque el pecado de la traición, sea del corazón, de las palabras o de los actos, no empieza de golpe, sino con pequeñas concesiones, con pensamientos que creemos inofensivos, con conversaciones que no deberían continuar, con miradas que no deberían prolongarse. Y si no discernimos a tiempo, esas pequeñas grietas pueden abrir puertas gigantes al dolor. Pero escucha bien, este mensaje no es para condenarte, es para abrirte los ojos. Es para que veas que Dios no solo te advierte del peligro, sino que te ofrece una salida gloriosa antes de que la destrucción toque tu casa. Él conoce tus debilidades, sabe que los deseos de la carne son una realidad, pero también sabe que el enemigo se disfraza para atraparte en ellas. Y hoy, el Espíritu Santo quiere darte las llaves para reconocer esas trampas y cerrarle la puerta en la cara. Si te quedas hasta el final, descubrirás no solo advertencias, sino también promesas. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que Dios use para liberar tu corazón de un peso que has cargado por años y abrir la puerta a una bendición que cambiará tu historia. Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esa será tu forma de decirle a Dios: yo quiero caminar en pureza y bajo tu protección. Y dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás empujando este mensaje para que llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. Muchos de ellos no tienen iglesia cerca y este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Si formas parte de esta familia, quiero felicitarte. Eres parte de un ejército que está esparciendo la palabra de Dios por todos los rincones. Mantente atento, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el inicio de una restauración que jamás imaginaste. Ahora, respira profundo, porque el estudio bíblico de hoy está a punto de comenzar. Quiero que cierres los ojos un momento e imagines la escena. Un joven extranjero, lejos de su familia, sin la cobertura de un hogar, sin nadie que lo vigile. Y de repente, una oportunidad que a los ojos del mundo parecería imposible de rechazar. Eso le pasó a José en la casa de Potifar. Él era joven, fuerte, bien parecido, y la esposa de su amo comenzó a poner los ojos en él. Nadie los observaba, nadie lo sabría. ¿Quién podría culparlo si después de todo había sido vendido como esclavo y tratado injustamente? Pero aquí está la clave. José entendía que la fidelidad no se mide por quien nos está mirando, sino por quien nos sostiene la vida. Cuando esa mujer lo presionó día tras día, José no solo resistió, huyó, no negoció, no buscó explicaciones, no se quedó para ver hasta dónde podía llegar. Corrió, porque sabía que la tentación no se derrota jugando con fuego, sino alejándonos del fuego antes de que nos queme. Tú y yo no vivimos en la casa de Potifar, pero cada día enfrentamos miradas, conversaciones, mensajes y oportunidades que parecen inofensivas hasta que nos atrapan. El enemigo no siempre se presenta como algo feo o peligroso. Muchas veces se disfraza de lo que más deseamos. Y ahí es cuando debemos recordar lo que José sabía.
La verdadera victoria no es demostrar que somos fuertes, sino entender que solos no lo somos, y por eso debemos huir. Quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas veces te has quedado un segundo más en esa conversación? ¿Cuántas veces has respondido un mensaje que sabías que no debías contestar? Tal vez te dijiste, no es para tanto, pero así empieza. Un pensamiento abre paso a otro, y lo que parecía pequeño se convierte en una cadena. José terminó en la cárcel por negarse a caer, pero aunque parecía una derrota, fue el camino que Dios usó para llevarlo al palacio. Esto es poderoso. A veces, decir no te costará algo, pero te librará de mucho más. La obediencia siempre tiene un precio, pero la desobediencia tiene un costo mucho más alto. No te engañes. El enemigo no busca solo un momento de debilidad, busca robar tu propósito. Y el propósito que Dios tiene para ti es demasiado grande como para entregarlo por un instante de placer o por una curiosidad que jamás deberías alimentar. Hoy tal vez te encuentras en una encrucijada. Tienes la opción de seguir alimentando algo que sabes que no viene de Dios, o la opción de huir como José. Y sé que no es fácil. Sé que a veces tu corazón y tu mente luchan como si estuvieras en una guerra interna. Pero también sé esto: si decides correr hacia Dios y no hacia la tentación, Él te dará fuerzas que no sabías que tenías. Si en este momento estás luchando con pensamientos, con atracciones que no deberías tener, con una conexión que sabes que no agrada a Dios, escucha esta palabra. Dios no te está juzgando, te está advirtiendo porque te ama. Él quiere que el día de mañana puedas mirar atrás y decir, pude haber caído, pero elegí a Dios. Antes de que pases a la siguiente parte de este video, quiero que entiendas algo que pocos dicen. La tentación no es un pecado. Pecado es quedarte en ella, entretenerla, alimentarla, justificarla. Ser tentado es parte de nuestra naturaleza humana, pero rendirse a la tentación es abrirle la puerta a la destrucción. Y recuerda, el enemigo siempre intentará que pienses que tu situación es única, que nadie más te entiende, que puedes manejarlo sin ayuda. Esa es la mentira más peligrosa. José no fue fuerte porque confiaba en sí mismo, sino porque confiaba en un Dios que era más grande que cualquier deseo. Hoy, tú también puedes elegir huir. Tal vez esa carrera signifique borrar un contacto, dejar de responder un mensaje, cambiar tu rutina, poner distancia. Tal vez signifique perder algo que tu carne quiere, pero que tu espíritu rechaza. Y aquí está la promesa. Si te atreves a huir por amor a Dios, Él abrirá otra puerta que no imaginabas. José salió de una prisión para gobernar Egipto. Tú puedes salir de una tentación para caminar hacia el propósito que Él diseñó para ti. No apagues este video. Lo que viene a continuación va a revelarte por qué el enemigo insiste tanto en atacarte en tus áreas más vulnerables y cómo Dios convierte esa debilidad en fortaleza. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la señal que estabas pidiendo en tus oraciones más sinceras. Imagina un hombre que había vencido gigantes, que había ganado guerras imposibles, que tenía el respeto y la admiración de todo un pueblo, y que sin embargo, un día se dejó arrastrar por un momento de descuido. Ese hombre era el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en un instante se encontró mirando algo que no debía mirar. La historia nos cuenta que mientras sus soldados estaban en batalla, David se quedó en el palacio. No estaba donde debía estar. Y ese fue el primer paso. No fue la mirada en sí lo que lo destruyó, sino la decisión de quedarse mirando. Lo que comenzó como una distracción se convirtió en un deseo, y ese deseo lo llevó a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esto es importante.
El pecado rara vez llega de golpe. Casi siempre empieza con pequeños permisos que nos damos a nosotros mismos. El enemigo sabe que no puede derribar de inmediato a alguien que ama a Dios. Así que lo que hace es plantar una semilla. Si la riegas con tu atención, crecerá. Y cuando crece, sus raíces se meten tan profundo que cuesta arrancarlas. David intentó ocultar su error. Intentó maquillar las consecuencias. Pero no hay oscuridad tan densa que pueda esconder algo de los ojos de Dios. Y aunque Dios lo perdonó, las consecuencias lo acompañaron el resto de su vida. Aquí quiero hablarte al corazón. No esperes a que las consecuencias lleguen para reaccionar. No pienses que no pasa nada mientras nadie se entere. Todo lo que se siembra, se cosecha y el tiempo siempre saca a la luz lo que intentamos mantener en secreto. Tal vez hoy tú no estás en un palacio, pero estás en un momento de decisión. Puede ser un mensaje que te tienta, una amistad que ya cruzó líneas que no debía, una oportunidad que brilla más de lo que debería. Y todo dentro de ti sabe que ese camino no termina bien. Pero escucha esto, Dios no te está hablando para humillarte, sino para salvarte. Te está recordando que tu valor no se mide por cuán lejos puedes llegar antes de caer, sino por cuán rápido eliges detenerte cuando ves la señal de peligro. Mira lo que pasó con David después de su caída. Él no se quedó en el suelo, se quebrantó delante de Dios. Escribió uno de los salmos más poderosos, el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». David entendió que más que cambiar su situación, necesitaba que Dios cambiara su corazón. Y aquí está el mensaje para ti. Si ya has caído, no es el final. El enemigo quiere que creas que ya no hay vuelta atrás, que Dios no quiere saber nada de ti, que tu historia terminó. Pero la verdad es que la gracia de Dios es más grande que tu error. Él puede restaurar lo que tú pensabas que se había roto para siempre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confesar, a soltar y a dejar que Dios sane? Porque muchas veces queremos el perdón, pero no queremos soltar aquello que nos hizo caer. Queremos alivio, pero no transformación. Hoy, si reconoces que hay algo en tu vida que no está alineado con la voluntad de Dios, este es tu momento para detenerte. Tal vez nadie más lo sabe, pero Dios sí. Y Él no está aquí para condenarte, sino para liberarte. En el próximo bloque, vamos a hablar de un pasaje donde Jesús mismo nos muestra cómo enfrentar la tentación cara a cara y salir victoriosos. Lo que aprenderás ahí será como una armadura para proteger tu corazón y tu mente en los momentos de debilidad. No te vayas. Lo que viene podría ser la diferencia entre caer y permanecer firme la próxima vez que el enemigo toque a tu puerta. Quiero que imagines este momento. Jesús, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero físicamente débil después de 40 días sin comer, en un desierto árido, solo, y de repente cara a cara con el tentador. El enemigo no se presentó con cuernos ni con fuego, sino con algo mucho más peligroso. Palabras que sonaban lógicas, atractivas y hasta bíblicas. Aquí hay algo que debes entender. La tentación no siempre llega disfrazada de pecado evidente. Muchas veces viene envuelta en lo que parece razonable o hasta espiritual. El diablo citó la Escritura, pero torciéndola para manipularla. Así es como actúa. Te ofrece algo que parece bueno, pero que en el fondo está fuera del tiempo y del plan de Dios. Jesús estaba hambriento. El enemigo le dijo: «Convierte estas piedras en pan». ¿Qué tiene de malo comer pan? Nada. Pero el problema era que el enemigo estaba intentando que Jesús usara su poder para satisfacer un deseo legítimo fuera del tiempo y del camino que el Padre había establecido. ¿Cuántas veces pasa esto en nuestra vida? Hay cosas que no son malas en sí mismas,
pero que se vuelven destructivas cuando las tomamos antes de tiempo o de la manera equivocada. Un afecto, una atención, un mensaje, una oportunidad, cosas que parecen buenas, pero que si no vienen del plan de Dios, terminan siendo cadenas. Jesús no discutió con el diablo, no le dio espacio, respondió con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está una de las claves más poderosas para vencer la tentación: llenarte de la palabra antes de que llegue el momento de prueba. Cuando estás vacío espiritualmente, es más fácil que cualquier mentira te suene verdadera. Luego, el enemigo intentó algo más: ofrecerle gloria y reino sin cruz, sin sufrimiento, sin proceso. ¿Sabes qué significa esto? Que siempre habrá atajos que parecen más fáciles que la obediencia, atajos que te prometen resultados rápidos, pero que te alejan de tu propósito eterno. Jesús resistió 3 veces y en todas ellas usó la misma arma: la verdad de Dios. No lógica humana, no fuerza de voluntad solamente, sino la palabra viva. Eso nos enseña algo. Si Jesús, siendo Dios, usó la Escritura para enfrentar la tentación, ¿cuánto más necesitamos nosotros tenerla en nuestro corazón para esos momentos? Aquí hay algo que debes grabarte. La tentación no es señal de debilidad espiritual, es señal de que tienes un propósito grande. El enemigo no invierte energía en quien no es una amenaza. Si estás siendo atacado, es porque tienes un valor enorme en el reino de Dios. Tal vez en este momento sientes que la lucha es demasiado fuerte, que las ofertas del mundo son demasiado atractivas, que huir parece imposible. Pero quiero que recuerdes que el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús en el desierto está disponible para ti hoy. No estás luchando solo. Si ahora mismo hay una voz en tu mente que dice: no vas a poder, responde con la palabra. Declara lo que Dios ya dijo sobre ti, que eres más que vencedor, que Él abrirá un camino de escape, que ninguna tentación es más fuerte que el poder que Él ha puesto en ti. En el próximo bloque vamos a ver cómo una mujer, en medio de una situación donde todo parecía perdido, fue capaz de dejar atrás una vida marcada por errores y recibir una nueva oportunidad de Dios. Y esto te va a mostrar que, aunque hayas caído, la historia no termina ahí. Lo que viene puede ser la esperanza que estabas necesitando hoy. No te muevas. Imagina la escena: una multitud enfurecida, piedras en las manos, gritos que exigen justicia inmediata. En medio de ese círculo, una mujer temblando, con el rostro hacia el suelo. Acababan de atraparla en el acto y ahora la arrastraban ante Jesús, no tanto porque les importara la ley, sino porque querían poner a prueba al Maestro. Esta mujer estaba expuesta. No había dónde esconderse. Todo estaba en su contra: su reputación destruida, su dignidad pisoteada y la certeza de que, según la ley, lo que venía era la muerte. Quizá tú no has estado en un escenario así, con piedras literales sobre tu cabeza, pero sí has sentido el peso de la culpa, las miradas que juzgan, los dedos que señalan y la voz interna que te repite: no hay perdón para ti. Los líderes religiosos preguntaron a Jesús: ¿la apedreamos o no? Si decía que sí, parecería cruel. Si decía que no, lo acusarían de ir contra la ley. Pero Jesús, con una calma sobrenatural, se agachó y empezó a escribir en el suelo. Nadie sabe con certeza qué escribió, pero lo que sí sabemos es lo que dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Uno por uno, los acusadores comenzaron a irse. Ninguno era tan limpio como para lanzar esa piedra. Ninguno podía fingir perfección delante de aquel que conoce cada rincón del corazón. Cuando todos se fueron, Jesús levantó la mirada hacia la mujer y le dijo: nadie te condena, yo tampoco te condeno, vete y no peques más.
Aquí hay dos verdades que pueden transformar tu vida. Jesús no vino a aplastarte por tu error, sino a levantarte y restaurarte. El perdón de Dios siempre va acompañado de un llamado a cambiar de camino. El enemigo quiere que, si caes, te quedes en el suelo, sintiendo que no mereces levantarte. Quiere que creas que el perdón no es para ti. Pero la cruz de Cristo grita lo contrario, que no hay pecado más grande que su gracia. Ahora bien, la misericordia de Jesús no significa que Él apruebe el pecado. Cuando dijo, no peques más, estaba dándole a esta mujer la oportunidad de empezar de nuevo, pero también dejándole claro que no podía seguir viviendo igual. La gracia es la puerta, pero la obediencia es el camino. Quizá hoy tú estás en ese mismo punto, sabiendo que Dios te está dando una oportunidad para dejar algo atrás, pero también sabiendo que si no lo sueltas, volverás a la misma cadena que te aprisionaba. Quiero que te imagines lo que sintió esa mujer al salir de allí con vida. Cada paso que daba lejos de esa plaza era un recordatorio de que había recibido un regalo que no merecía. Así deberíamos vivir nosotros cada día, conscientes de que hemos sido perdonados y agradecidos al punto de no querer volver a aquello que casi nos destruye. Y escucha esto, el mismo Jesús que defendió a esa mujer está hoy intercediendo por ti. Cuando el enemigo te acusa delante del Padre, Jesús dice, esa deuda ya la pagué yo. En el próximo bloque vamos a hablar de algo muy profundo, cómo las pequeñas decisiones diarias pueden ser la defensa más poderosa contra las caídas grandes. Y te advierto, lo que voy a decir podría incomodarte, pero también podría salvarte de la próxima trampa que el enemigo ya tiene preparada. No te muevas, porque esta parte es crucial. Quiero que imagines una gran muralla, fuerte, impenetrable, construida para resistir cualquier ataque. Ahora imagina que con el paso del tiempo empiezan a aparecer pequeñas grietas. No son grandes, no parecen peligrosas, pero día tras día el viento, la lluvia y el desgaste las hacen crecer hasta que un día la muralla cede y todo lo que estaba protegido queda expuesto. Así pasa con nuestro corazón. Nadie se levanta un día diciendo, hoy voy a destruir mi vida. No, las caídas más grandes casi siempre comienzan con cosas pequeñas. Un pensamiento que dejamos correr, una conversación que sabemos que no deberíamos continuar, un solo esta vez que repetimos una y otra vez. El enemigo no necesita una gran puerta para entrar, le basta con una rendija. Por eso, Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no es solo evitar las grandes tentaciones, es también cerrar las grietas pequeñas, es decidir qué miras, qué escuchas, qué conversaciones alimentas y qué pensamientos permites crecer. Recuerda, la tentación siempre se ve más débil cuando la miras de lejos. Pero cuando te acercas demasiado, su voz se hace más fuerte y la tuya más débil. Por eso, la estrategia de Dios no es que te pongas a negociar con la tentación, sino que te alejes antes de que sea demasiado tarde. Piénsalo, ¿cuántas veces el dolor que hoy sientes comenzó con algo que al principio parecía inofensivo? ¿Cuántos hogares se rompieron por una amistad sin malas intenciones? ¿Cuántas personas se alejaron de Dios por un hábito que empezó como simple distracción? Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. No dijo, velad y orad para que nunca sean tentados, porque eso no es posible. La tentación llegará, pero el objetivo es no entrar en ella. Y la manera de lograrlo es manteniéndonos despiertos, atentos, vigilantes. Si quieres proteger tu vida y tu familia, necesitas aprender a detectar esas pequeñas grietas. Tal vez es esa aplicación en tu teléfono que no te edifica.
esa cuenta en redes sociales que siempre despierta en ti pensamientos que no agradan a Dios, esa persona con la que hablas más de lo que hablas con tu propio cónyuge. Y aquí viene algo fuerte. Muchos caen no porque no tengan fe, sino porque no tienen límites claros. Y si no pones límites, alguien más los pondrá por ti, y a menudo será el enemigo. Te invito a que hoy le pidas al Espíritu Santo que te muestre cuáles son tus grietas. Él es fiel para mostrarte y para ayudarte a cerrarlas. Pero aquí hay una verdad que debes aceptar. Cerrar una grieta requiere renuncia. Puede que tengas que alejarte de algo que te gusta, pero que te está debilitando. Puede que tengas que romper una comunicación que te hace sentir bien, pero que no viene de Dios. La pregunta es, ¿prefieres la comodidad de hoy o la protección de mañana? Porque las grietas que no cierras hoy serán las ruinas que lamentarás mañana. En el próximo bloque vamos a ver la historia de un hombre que tuvo la oportunidad de resistir, pero no cerró sus grietas a tiempo, y cómo su caída no solo lo afectó a él, sino a generaciones enteras. Esta historia es una advertencia que no puedes ignorar. No te vayas, porque lo que sigue es una de las lecciones más duras y más importantes de toda la Biblia. Sansón nació con un propósito especial. Desde antes de que viniera al mundo, Dios ya había dicho que sería un libertador para Israel. Le dio una fuerza sobrenatural, algo que ningún hombre de su tiempo podía igualar. Todo en su vida estaba diseñado para un destino de victoria, pero Sansón tenía una grieta que nunca cerró. Su corazón se dejaba seducir por lo que sus ojos deseaban, sin medir las consecuencias. La historia nos muestra que, en vez de cuidar el don que Dios le dio, Sansón comenzó a jugar con su fuerza como si fuera indestructible. Se acercaba al peligro confiado en que siempre saldría victorioso, hasta que un día el peligro lo venció. Y esa victoria del enemigo no llegó de golpe, sino a través de una serie de decisiones donde Sansón ignoró las advertencias. Una de esas decisiones fue su relación con Dalila. Él sabía que su pueblo estaba en guerra con los filisteos, y sin embargo, abrió su corazón a alguien que no compartía su fe ni su compromiso con Dios. Dalila insistía día tras día en descubrir el secreto de su fuerza, y aunque Sansón al principio jugaba con sus preguntas, finalmente cedió. Y aquí está una lección profunda. Lo que no te destruye de inmediato, te desgasta hasta que no tienes fuerzas para resistir. El enemigo no siempre quiere derribarte hoy. A veces prefiere cansarte poco a poco hasta que tú mismo le entregues la llave de tu fortaleza. Cuando Sansón reveló su secreto, Dalila lo traicionó. Le cortaron el cabello, símbolo de su pacto con Dios, y cuando intentó defenderse como siempre, descubrió algo aterrador. El Espíritu de Dios se había apartado de él. Esa frase es uno de los avisos más serios de toda la Biblia. Sansón había confiado tanto en sí mismo que no se dio cuenta de que había perdido la presencia que lo hacía invencible. La consecuencia fue devastadora. Perdió su libertad, su visión y su dignidad. Fue humillado, encadenado, usado como espectáculo para los enemigos. Todo porque no cerró la grieta a tiempo. Pero aún en su peor momento, cuando parecía que todo estaba perdido, Sansón clamó a Dios: «Acuérdate de mí y dame fuerzas una vez más». Y Dios lo escuchó. Con ese último acto, Sansón cumplió parte de su propósito, aunque nunca recuperó todo lo que había desperdiciado. Aquí hay dos verdades que debes guardar en el corazón. El propósito que Dios te dio es demasiado valioso para ponerlo en manos de quien no lo respeta ni lo entiende. Si juegas con la tentación, tarde o temprano dejarás de tener fuerzas para vencerla. Tal vez hoy no te llames Sansón y no tengas una fuerza física sobrenatural, pero sí tienes algo que Dios te dio: tu fe, tu integridad, tu familia, tu llamado.
Y el enemigo sabe que si logra quitarte eso, te sentirá derrotado. No subestimes el desgaste. No pienses que puedes acercarte al límite y volver sin consecuencias. Cada paso hacia la tentación es un paso lejos de la presencia de Dios. En el próximo bloque, vamos a hablar de cómo el arrepentimiento sincero puede cambiar incluso el destino que parecía sellado. Y vamos a verlo en la vida de un hombre que negó a Jesús en el momento más crítico, pero que fue restaurado para convertirse en uno de los pilares de la iglesia. Este mensaje será un recordatorio de que no importa cuán bajo hayas caído, Dios puede levantarte más alto de lo que estabas antes. No te lo pierdas. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Había caminado sobre el agua, había visto milagros, había confesado que Jesús era el Hijo de Dios, incluso había prometido con absoluta seguridad: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero llegó la noche de la prueba. Jesús fue arrestado y Pedro, que tantas veces había mostrado valentía, se sintió acorralado. Frente al miedo, frente a las miradas acusadoras, negó a su maestro no una, sino 3 veces. Y cuando el gallo cantó, se dio cuenta de lo que había hecho y lloró amargamente. ¿Te ha pasado? Ese momento en el que te das cuenta de que hiciste exactamente lo que juraste que nunca harías. El peso de la culpa te aplasta. La vergüenza te hace querer esconderte de todos, incluso de Dios. Pedro sabía lo que era eso, y quizá tú también. Lo impresionante es que Jesús ya sabía que Pedro lo negaría, y aún así no lo rechazó. Antes de la caída le había dicho: yo he orado por ti, para que tu fe no falte, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32. Esto nos enseña algo crucial. Dios no se sorprende de nuestras debilidades. Él ya conoce nuestros errores antes de que los cometamos, y aún así nos ama y tiene un plan para restaurarnos. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro. No lo evadió. No esperó a que Pedro se escondiera para siempre en su culpa. Lo encontró junto al lago, pescando, y allí le hizo una pregunta que iría directo a su corazón. Pedro, ¿me amas? 3 veces se la preguntó, una por cada vez que Pedro lo había negado. No era para humillarlo, sino para sanarlo, para que cada negación fuera reemplazada por una declaración de amor y compromiso. Ese momento fue el reinicio de Pedro. No volvió a ser el mismo hombre inseguro que había negado a Jesús. Se convirtió en un predicador valiente, capaz de enfrentarse a multitudes y proclamar el Evangelio con poder. El mismo que una vez huyó, ahora estaba dispuesto a morir por Cristo. Aquí está la verdad que debes abrazar. Dios no descarta a los que fallan, los restaura para que su gracia brille más que su error. Tu fracaso no es tu identidad. Lo que hiciste no define quién eres. Lo que Dios dice sobre ti es lo que realmente importa. Tal vez pienses, pero yo lo arruiné todo. Pedro podría haber dicho lo mismo. Sin embargo, el plan de Dios para él no terminó en el patio del sumo sacerdote, sino en Pentecostés, predicando con fuego y viendo a miles entregar su vida a Cristo. El enemigo quiere que creas que tu caída te descalifica para siempre. Pero Dios quiere que veas que tu testimonio, incluso con cicatrices, puede ser la llave para que otros encuentren esperanza. Pedro negó, sí, pero también volvió. Y esa es la parte que tú puedes escribir en tu historia, el regreso. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo la fidelidad en los momentos de prueba no solo te protege a ti, sino que deja un legado eterno. Usaremos la historia de un hombre que se negó a comprometer su integridad, incluso cuando su vida estaba en juego, y que vio la mano de Dios moverse de manera sobrenatural. Lo que viene será una inspiración para que no te rindas, incluso cuando la presión sea insoportable.
Daniel era un joven arrancado de su tierra, llevado a vivir en un imperio pagano, rodeado de costumbres, creencias y tentaciones que iban en contra de su fe. Le ofrecieron comida, lujos y privilegios que cualquier otro habría aceptado sin pensarlo. Pero Daniel tenía una decisión tomada en su corazón: no contaminarse. En Daniel 1:8 encontramos una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esa frase nos muestra que la fidelidad no empieza en el momento de la prueba, sino mucho antes. Daniel no improvisó su decisión cuando llegó la tentación. Él ya había decidido en la intimidad de su corazón quién sería y qué no negociaría. En la vida siempre habrá ofertas que parecen inofensivas. Un pequeño compromiso aquí, una excepción allá. Pero el problema es que cada concesión abre la puerta a la siguiente. Daniel entendió que, si quería ver la gloria de Dios en un lugar donde todo estaba en su contra, debía permanecer firme incluso en los detalles. Por su fidelidad, Dios le dio favor ante los gobernantes y sabiduría para resolver problemas que nadie más podía entender. Y esto nos recuerda algo clave. La fidelidad a Dios no siempre te librará de las pruebas, pero siempre te sostendrá dentro de ellas. La historia más conocida de Daniel es la del foso de los leones. Fue acusado injustamente y sentenciado a muerte por seguir orando a Dios cuando una ley lo prohibía. Aquí podríamos pensar, ¿no habría sido más fácil orar en silencio para evitar problemas? Pero Daniel sabía que la fe no es algo que se esconde para complacer a los hombres. Es algo que se vive con convicción, aunque cueste la vida. Esa noche, Daniel fue arrojado al foso. A los ojos humanos todo estaba perdido. Pero el ángel del Señor cerró la boca de los leones. Al amanecer, salió ileso, y su fidelidad se convirtió en testimonio para todo el imperio. El rey mismo reconoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Aquí está la enseñanza. Cuando permaneces fiel en lo oculto, Dios te respalda en lo público. Y no solo para tu beneficio, sino para que otros vean su poder a través de tu vida. Tal vez hoy tú no enfrentas un foso literal, pero sí una situación donde la presión para ceder es enorme. Puede ser una decisión en tu trabajo, una relación que sabes que no agrada a Dios, o un hábito que estás tentado a retomar. La historia de Daniel te recuerda que, aunque la fidelidad sea costosa, siempre trae una recompensa eterna. Y algo más, la fidelidad no se mide por los resultados inmediatos, sino por la obediencia en el proceso. Daniel no sabía si saldría vivo del foso. Lo único que sabía era que prefería morir fiel a Dios que vivir lejos de Él. En el próximo bloque vamos a cerrar este estudio con una de las advertencias más fuertes de toda la Biblia. Lo que Jesús dijo sobre la pureza del corazón y cómo el adulterio no empieza con un acto, sino con una mirada o un pensamiento. Esta última enseñanza antes del cierre puede ser la llave que Dios use para blindar tu vida y tu corazón. Lo que viene es directo, profundo y transformador. No te muevas. En el Sermón del Monte, Jesús dijo algo que cambió para siempre la manera en que entendemos el pecado y la fidelidad. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Estas palabras son un espejo que nos obliga a mirar más profundo. Jesús no solo se preocupa por nuestras acciones externas, sino por lo que ocurre en lo más íntimo de nuestra mente y nuestro corazón. Porque el pecado no empieza con las manos, empieza con los ojos, y mucho antes de eso, con los pensamientos que decidimos alimentar. Esto significa que la batalla contra la infidelidad, ya sea física, emocional o mental, se gana o se pierde mucho antes de que ocurra el acto.
se gana en el instante en que eliges apartar la mirada, cambiar de conversación o sacar un pensamiento de tu mente antes de que eche raíces. Jesús sabe que todos tenemos deseos y atracciones. No nos condena por sentirlos, nos advierte para que no nos quedemos allí. La tentación es como una chispa. Si la apagas de inmediato, no pasa nada. Pero si le das oxígeno, se convierte en un incendio. Aquí está la verdad incómoda. Lo que dejamos entrar en nuestros ojos y en nuestra mente se quedará más tiempo del que pensamos. Por eso, Proverbios 4:25 nos dice: tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. La pureza no es un accidente. Es una decisión diaria y consciente, y Jesús fue tan radical en esta enseñanza que dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No estaba hablando de literalmente arrancarnos un ojo, sino de eliminar de raíz cualquier cosa que nos lleve a pecar, por drástica que parezca la medida. Tal vez eso signifique borrar un contacto, dejar un grupo, cambiar de lugar donde pasas tu tiempo, o incluso renunciar a algo que amas pero que te está alejando de Dios. La pureza no es simplemente evitar lo malo, es llenar tu vida de lo bueno, de lo que fortalece tu espíritu y nutre tu alma. Es buscar la presencia de Dios hasta que Él sea más atractivo para ti que cualquier tentación. Y aquí hay una promesa: cuando tu corazón está limpio, tu vida se llena de luz. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios no es solo algo para el cielo, es experimentar su presencia aquí y ahora, sentir su guía, su protección y su favor cada día. Tal vez esta sea la enseñanza más importante de todo lo que hemos hablado hoy. No se trata solo de resistir la tentación, sino de reemplazarla con algo más fuerte. Y no hay nada más fuerte que el amor y la satisfacción que vienen de una relación viva con Dios. En un momento vamos a entrar al cierre de este estudio, pero antes quiero que grabes esto en tu corazón. No se trata solo de evitar caer, sino de vivir tan cerca de Jesús que las trampas del enemigo pierdan su atractivo. Lo que te diré ahora, en el cierre, será una invitación a sellar todo lo que has recibido hoy y a comprometerte públicamente con este llamado a la pureza y la fidelidad que el Señor nos pide. Y créeme, si llegaste hasta aquí, hay una bendición especial esperándote. Llegaste hasta el final de este mensaje. Eso te coloca en un grupo muy especial, el de aquellos que no solo escuchan, sino que valoran y guardan la palabra de Dios en su corazón. Muy pocos llegan hasta aquí, y tú lo lograste. Eso me dice que tu alma tiene hambre de verdad, de restauración y de una vida que agrade al Señor. Quiero que te detengas un momento y pienses en lo que escuchaste hoy. Pasamos por historias de victoria, advertencias, caídas y restauraciones. Vimos cómo Dios protege al que huye como José, cómo levanta al que se quebranta como David, cómo fortalece al que resiste como Daniel, y cómo Jesús mismo nos llama a la pureza del corazón. Esto no fue un simple video. Fue una conversación que el Espíritu Santo preparó para ti, para confrontarte, sanarte y equiparte para lo que viene. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios la frase: mi corazón es de Cristo. Esa será la señal de que eres uno de los que han escuchado todo y quieren sellar este compromiso delante de Dios. Cuando lo escribas, estarás diciendo públicamente: Señor, quiero vivir en fidelidad y pureza, con mis ojos puestos en ti. Te pido también que compartas este video con alguien que lo necesite. Tal vez esa persona está a un paso de una decisión que puede destruir su vida. Tal vez tú eres la última advertencia que Dios quiere darle. No guardes esto solo para ti, ponlo en manos de otros. Recuerda, el silencio en un momento así también es una decisión, y si el Señor ha puesto este mensaje en tus manos, es porque quiere que sea un canal de bendición para muchos más.
Ahora hablemos de algo serio. Si este canal te está fortaleciendo, pero todavía no te has suscrito, quiero preguntarte, ¿por qué no? ¿Por qué posponer una decisión que puede ayudarte a mantenerte firme cada semana? Suscribirte no es solo un clic, es un compromiso con tu crecimiento espiritual, un recordatorio constante de que no estás solo en esta batalla. Si no lo haces, corres el riesgo de que el ruido del mundo te ahogue la voz de Dios que estás escuchando ahora mismo. No permitas que eso pase. Por otro lado, si ya formas parte de esta familia, quiero felicitarte. Tú eres parte de un ejército que, aunque no tiene un templo físico en cada esquina, sí tiene un altar encendido en cada corazón que ama y obedece la palabra. Quiero dejarte una imagen en la mente. Piensa en una lámpara encendida en medio de la noche. Esa luz eres tú, y cada vez que compartes, das me gusta y comentas, esa luz se hace más grande. No la apagues. Deja que brille más fuerte que nunca. Antes de irnos, vamos a hacer algo. Quiero que guardes unos minutos de silencio después de que este video termine. Deja que la música fluya y que el Espíritu Santo hable directamente a tu corazón. Tal vez te muestre algo que debes soltar, o quizá te dé la paz que tanto necesitas. No cierres el video hasta que termine. No interrumpas lo que Dios quiere hacer en este momento. Y ahora, mientras nos despedimos, elevo esta oración. Señor, gracias por cada persona que llegó hasta aquí. Sella en su corazón lo que hoy has hablado. Cúbrelos con tu gracia, protégelos de la tentación y llénalos de una pasión renovada por ti. Que vivan con un corazón puro, fiel y agradecido todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Guarda silencio, respira hondo y recibe la paz de Cristo. Él está aquí.